a Julio Iglesias de 2 delitos de trata y de agresión sexual, y sería competencia de la Audiencia Nacional porque se trataría de un delito cometido por un español en el extranjero. La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga ya una denuncia contra el cantante Julio Iglesias. Mira, vas a trabajar con fulano, y yo, bueno, bien. Realmente yo no lo tenía en mi playlist. Sabía que existía, pero no me sabía mucha música de él. Más me sabía del de su hijo, que era más a mi tiempo. Entonces yo lo busqué como para yo confirmar de que era él. Yo lo busqué por Google y vi su foto y dije... Acada. Y te está diciendo que no quiere, es no. ¿Cómo puede una persona preparada, que conoce la vida, aprovecharse de esas chicas? Es que no entra en la cabeza. Es que si fuera un ignorante, dice, bueno, pues mira, no sabe lo que hacía. No, es que estos saben lo que hacen. Claro. Y saben el daño que causan. Bueno, y mira, saben que lo de tienen... Adolfo Suárez me dejó totalmente ya... No, te decía, lo de Adolfo Suárez ya me dejó totalmente, porque es que, claro, somos los dos de Ávila, nos hemos conocido mucho, he hecho todas las campañas electorales con él. Respétalas, hombre. Las estoy respetando. Que conocen la cara A, de Julio, pero no la cara B, ni yo, ni Terelu, ni nadie de los que estamos ahí. ¿Qué sucede cuando el cantante que vendió más de 300 millones de discos, el Latin Lover que conquistó mujeres en todos los continentes, el icono intocable de la música española, es acusado de conductas que contradicen completamente esa imagen? ¿Qué pasa cuando dos mujeres deciden romper el silencio y presentan una denuncia formal ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional? ¿Estamos ante la caída de uno de los últimos mitos de la música en español? ¿O ante un intento de destruir la reputación de un hombre de 82 años? Atención máxima, porque esto acaba de estallar. Hace apenas 48 horas, el 12 de enero de 2026, el diario El Diario. Es en colaboración con Univisión Noticias, publicó una investigación periodística explosiva. 2 extrabajadoras de Julio Iglesias han presentado denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de agresión sexual, acoso, lesiones y trata de seres humanos con fines de servidumbre. Los hechos habrían ocurrido en 2021 en las residencias que Julio Iglesias posee en República Dominicana y Bahamas. La Fiscalía ya ha abierto diligencias de investigación. El caso tiene carácter reservado. La organización internacional Women's Link Worldwide apoya legalmente a estas mujeres y el entorno de Julio Iglesias está en shock absoluto. Isabel Preisler, exesposa del cantante y madre de 3 de sus hijos, habría recibido la noticia con estupor. Su círculo más íntimo confirma que está conmocionada. Y ahora surge la pregunta inevitable. ¿Sabía Isabel Preisler cómo era realmente el hombre con el que estuvo casada? ¿Vio señales durante su matrimonio? Vamos a analizar esta denuncia con todo el rigor posible. Vamos a conectar esta historia con el historial conocido de Julio Iglesias con las mujeres. Vamos a hablar de lo que Isabel Preisler acaba de contar en su biografía sobre su matrimonio con él. Y vamos a preguntarnos si estamos ante el inicio de un caso que puede terminar con el legado de uno de los cantantes más importantes de la historia. Antes de comenzar, si te interesa este tipo de contenido, donde analizamos la actualidad del corazón español con profundidad, suscríbete al canal, activa las campanitas y déjame en los comentarios tu opinión sobre este caso, porque este tema va a dividir a España en 2 bandos. Vamos allá. Vamos a los hechos documentados. El pasado 5 de enero de 2026, 2 mujeres latinoamericanas que trabajaron para Julio Iglesias en 2021 presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Para proteger su identidad, utilizan los nombres ficticios de Laura y Rebeca. Laura tenía 22 años cuando comenzó a trabajar en las mansiones de Julio Iglesias. Rebeca era fisioterapeuta. Ambas fueron contratadas para prestar servicios en las residencias que el cantante posee en República Dominicana y en Bahamas. Según la investigación periodística de eldiario.es, estas 2 mujeres describen un ambiente de intimidación, control absoluto y abuso de poder. La denuncia ha sido presentada con el apoyo legal de Women's Link Worldwide, organización especializada en defensa de derechos de las mujeres, y detalla varios tipos de delitos. Primero, presunto acoso sexual sistemático desde el inicio de la relación laboral.
Según las denunciantes, Julio Iglesias hacía propuestas de favores sexuales de manera continuada. Les dirigía comentarios humillantes de índole sexual delante de otros empleados y ejercía presión constante aprovechándose de su posición de superioridad como empleador. Segundo, presuntas agresiones sexuales. Una de las mujeres, Laura, relata que fue presionada de forma reiterada para mantener encuentros sexuales con el cantante. En su testimonio describe actos no consentidos, tocamientos, bofetadas durante esos encuentros y vejaciones tanto físicas como verbales. Según su relato, estos episodios se producían casi siempre con la presencia y participación de otra empleada de rango superior, lo que añade un elemento adicional de humillación. La otra denunciante, Rebeca, asegura que sufrió tocamientos no consentidos por parte de Julio Iglesias. También describe un ambiente de humillaciones constantes delante del resto de trabajadores. Tercero, presuntos delitos de lesiones. La denuncia especifica que en al menos una ocasión, Julio Iglesias habría sujetado con fuerza a una de las mujeres por el cabello y la habría zarandeado en presencia de otras trabajadoras. Los actos habrían sido especialmente violentos, provocándole lesiones físicas visibles como moretones y mordeduras. Y cuarto, presunto delito de trata de seres humanos con fines de servidumbre. Las abogadas argumentan que las condiciones laborales constituían una situación de explotación, control permanente de sus movimientos, jornadas abusivas y un ambiente donde no tenían libertad real para abandonar el trabajo por miedo. La denuncia señala a Julio Iglesias como autor principal, pero también incluye a dos encargadas de sus mansiones como presuntas colaboradoras necesarias. Según las denunciantes, estas mujeres formaban parte de una estructura criminal orientada a la explotación de las trabajadoras. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado que recibió la denuncia y que ha abierto diligencias de investigación. Estas diligencias tienen carácter reservado, son secretas para garantizar la protección de las presuntas víctimas. Un dato importante: los hechos habrían ocurrido en 2021 en República Dominicana y Bahamas, fuera de territorio español. Sin embargo, la justicia española tiene competencia porque Julio Iglesias tiene nacionalidad española. Cuando un ciudadano español comete presuntamente delitos en el extranjero, la justicia de España puede actuar. Las denunciantes han declarado que su objetivo es que esto no quede impune, que quieren justicia para ellas, pero también dar fuerza a otras mujeres que hayan podido vivir situaciones similares, porque insinúan que puede haber más víctimas que aún no se han atrevido a hablar. Julio Iglesias, de momento, no ha hecho ninguna declaración pública. Su entorno ha transmitido a algunos medios que están en shock, que no se lo creen, que consideran las acusaciones absolutamente falsas, pero no hay comunicado oficial ni comparecencia del cantante. Isabel Preisler ha recibido esta noticia con auténtico estupor. No puede creer lo que está leyendo, porque estamos hablando del padre de 3 de sus hijos. Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias son fruto de ese matrimonio que duró desde 1971 hasta 1979. Y aquí es donde esta historia se vuelve especialmente compleja, porque Isabel Preisler acaba de publicar en octubre de 2025 su biografía oficial titulada Mi verdadera historia. En ese libro, Isabel habla extensamente de su matrimonio con Julio Iglesias, y lo que cuenta no es precisamente una historia de amor idílica. Isabel relata que Julio Iglesias era un hombre extremadamente celoso, que controlaba todos sus movimientos, que no le permitía tener vida social propia, que la trataba como un objeto de su propiedad más que como una esposa con autonomía. Isabel cuenta que Julio se enfadaba si ella hablaba con otros hombres, que montaba escenas de celos desproporcionadas, que la humillaba delante de otras personas, y que su obsesión por las mujeres, su necesidad constante de conquista, hacía imposible la convivencia. En la biografía, Isabel también reconoce que Julio fue un padre ausente, que priorizaba su carrera, sus giras, sus conciertos por encima de sus hijos, que Chabeli, Julio José y Enrique crecieron básicamente sin padre, y que Isabel tuvo que asumir sola toda la responsabilidad. Pero lo más inquietante es que Isabel describe episodios de control, de posesión, de comportamiento dominante. No habla de agresiones físicas, pero sí de un ambiente de control psicológico.
de un hombre que no aceptaba un no por respuesta, de alguien que utilizaba su poder, su fama y su dinero para conseguir lo que quería. Y ahora, 47 años después de divorciarse, Isabel se enfrenta a unas acusaciones contra su exmarido que resuenan de manera inquietante con lo que ella misma vivió. ¿Sabía que Julio tenía este lado oscuro? Vio señales durante su matrimonio que ahora cobran un significado completamente diferente. Según fuentes cercanas, Isabel está especialmente preocupada por cómo esta noticia puede afectar a sus 3 hijos. Chabeli, Julio José y Enrique son adultos con sus propias vidas, pero la noticia de que su padre ha sido denunciado por agresión sexual y trata de personas es un golpe devastador. Enrique Iglesias, que es probablemente el más famoso de los 3, lleva años distanciado de su padre. Su relación nunca ha sido buena. En múltiples entrevistas, Enrique ha confesado que su infancia fue difícil, que su padre no estuvo presente, que tuvo que construir su carrera solo sin ayuda de Julio. Y ahora Enrique se entera de que su padre, ese hombre que nunca estuvo ahí para él, ha sido acusado de conductas que van más allá de ser simplemente un mal padre. Chabeli Iglesias, la hija mayor, siempre ha mantenido un perfil más discreto. Vive en Miami, tiene su propia familia, intenta mantenerse alejada del escándalo mediático, pero esto la afecta directamente, porque estamos hablando de su padre. Y Julio José Iglesias, el hijo del medio, que lleva el mismo nombre que su padre, se encuentra ahora en una posición especialmente incómoda, porque comparte nombre con un hombre que ha sido denunciado por delitos gravísimos. Pero volvamos a Isabel, porque la reacción de Isabel Preisler es clave para entender la magnitud de este escándalo. Isabel no es una mujer cualquiera, es probablemente la figura más importante de la alta sociedad española. Lleva décadas siendo un referente de elegancia, clase y discreción. Y ahora se ve arrastrada a un escándalo que no tiene nada que ver con ella, pero que inevitablemente la salpica. Hasta ahora Isabel no ha hecho ninguna declaración pública. Su estrategia habitual en estos casos es el silencio absoluto, no alimentar el escándalo, no dar munición a la prensa, mantenerse al margen y esperar a que pase la tormenta. Pero este escándalo es diferente, porque no se trata de un rumor de infidelidad, estamos hablando de una denuncia formal ante la Fiscalía. Y aquí viene una pregunta que muchos se están haciendo. ¿Debería Isabel Preisler pronunciarse? ¿Debería salir en defensa de Julio Iglesias? ¿O debería quedarse callada? La periodista Rosa Villacastín, que es probablemente la persona que mejor conoce la vida de Isabel Preisler, ha dado su opinión. Según Rosa, Isabel está en una situación imposible. Si defiende a Julio, parecerá que está minimizando las acusaciones. Si no dice nada, parecerá que está dando a entender que las acusaciones podrían ser ciertas. Y si sale a decir que ella también vivió comportamientos controvertidos, estará validando las acusaciones y hundiéndolo públicamente. Pero hay otro aspecto de esta historia que no podemos ignorar, el historial conocido de Julio Iglesias con las mujeres. Porque Julio siempre ha presumido de ser un conquistador. En sus memorias, Julio confesó haber estado con más de 3.000 mujeres, 3.000, y lo dijo con orgullo. Y esa actitud, ese comportamiento, esa forma de ver a las mujeres como objetos de conquista, ahora cobra un significado completamente diferente a la luz de estas acusaciones. Porque una cosa es ser un seductor y otra muy distinta es ser un depredador. Una cosa es tener relaciones consensuadas y otra muy distinta es acosar, agredir y explotar a trabajadoras en situación de vulnerabilidad. El problema es que la imagen pública que Julio Iglesias ha construido durante décadas, esa imagen de Latin lover irresistible, ahora se puede reinterpretar de una manera mucho más oscura. ¿Y si no era tan irresistible? ¿Y si muchas de esas 3.000 mujeres no cayeron rendidas a sus pies, sino porque él utilizó su poder para conseguir lo que quería? No estoy diciendo que todas esas relaciones fueran no consentidas, pero lo que sí estoy diciendo es que la narrativa que Julio ha vendido durante décadas ahora se tambalea. Y esto nos lleva a un debate más amplio. ¿Cuántos hombres poderosos de esa generación se comportaban de manera similar? Estamos hablando de los años 70, 80, 90, una época en la que el movimiento Me Too no existía, una época en la que las mujeres que denunciaban abusos de poder no eran creídas, una época en la que los hombres famosos podían hacer prácticamente lo que quisieran sin consecuencias. Y Julio Iglesias
Era uno de los hombres más famosos del mundo. Tenía acceso ilimitado a mujeres. Tenía dinero ilimitado. Tenía poder ilimitado. Y según estas denunciantes, utilizó ese poder de la peor manera posible. Ahora bien, es fundamental ser claros en un punto. Estas son acusaciones, no son hechos probados. Julio Iglesias no ha sido condenado por ningún tribunal. La Fiscalía acaba de abrir la investigación. Y hasta que no haya una sentencia firme, Julio Iglesias es inocente. Eso es básico en cualquier Estado de Derecho. Pero también es cierto que estas mujeres se están exponiendo públicamente, que están arriesgando su reputación, su privacidad, su tranquilidad para contar lo que según ellas les sucedió. Y eso no se hace a la ligera. Eso no se hace si no hay algo real detrás. Porque denunciar a alguien como Julio Iglesias no es fácil. Es exponerse a un escrutinio público brutal. Es enfrentarse a un ejército de abogados. Es saber que millones de personas van a cuestionar tu versión, a dudar de ti, a acusarte de buscar fama o dinero. Y sin embargo, estas dos mujeres han dado el paso. Han decidido romper el silencio. Han decidido que prefieren enfrentarse a todo eso antes que vivir con el peso de lo que según ellas sufrieron. La organización Women's Link Worldwide, que las representa, tiene un historial impecable defendiendo casos de este tipo. No toman casos a la ligera, no presentan denuncias sin tener elementos sólidos. Y el hecho de que hayan decidido apoyar a estas mujeres dice mucho sobre la credibilidad que dan a sus testimonios. Además, hay que recordar que este no es el primer escándalo de este tipo, que salpica a una gran estrella de la música. En los últimos años hemos visto cómo figuras intocables como R. Kelly, Harvey Weinstein, Bill Cosby y muchos otros han caído después de que múltiples mujeres se atrevieran a contar lo que les había pasado. Durante décadas, estas mujeres callaron, por miedo, por vergüenza, porque sabían que nadie las iba a creer. Pero el movimiento Me Too cambió las reglas del juego. De repente, las mujeres empezaron a hablar, y cuando una hablaba, otras se atrevían. Y cuando eran muchas, ya no se las podía ignorar. ¿Estamos ante un caso similar con Julio Iglesias? ¿Habrá más mujeres que se atrevan a contar lo que vivieron? Las propias denunciantes insinúan que sí, que ellas no son las únicas, que puede haber más víctimas que todavía no se han atrevido a dar el paso. Y si eso sucede, si empiezan a surgir más testimonios, la situación para Julio Iglesias se va a complicar muchísimo. Porque una denuncia se puede desestimar, 2 denuncias ya generan dudas, pero si son muchas, si empiezan a surgir patrones, si diferentes mujeres que no se conocen entre ellas cuentan historias similares, entonces ya no se puede ignorar. Ahora bien, también hay que ser cautelosos, porque vivimos en una época en la que las acusaciones en redes sociales pueden arruinar una reputación en cuestión de horas. Y eso es peligroso, porque no todas las acusaciones son ciertas, y porque todos, incluso los acusados de delitos gravísimos, tienen derecho a un juicio justo. Por eso es tan importante que este caso se investigue a fondo, que la Fiscalía haga su trabajo, que se recojan pruebas, que se escuche a testigos, que se analice todo con rigor y que solo entonces se tomen decisiones. Mientras tanto, la vida de Julio Iglesias ha cambiado para siempre. Aunque las acusaciones se desestimen, aunque no haya condena, su reputación ya está dañada, su legado ya está manchado. Y eso es algo que nunca va a poder borrar completamente, porque en la era de Internet, en la era de las redes sociales, en la era de la información instantánea, las acusaciones quedan para siempre. Aunque luego se demuestre que eran falsas, siempre habrá gente que las recuerde, siempre habrá gente que dude, siempre habrá una sombra. Y para Isabel Preisler esto también es un golpe duro, porque ella ha trabajado durante décadas para construir una imagen impecable, una imagen de mujer elegante, discreta, respetable, y ahora se ve arrastrada a un escándalo que la vincula, aunque sea indirectamente, con acusaciones gravísimas. Sus amistades en la alta sociedad madrileña están divididas. Algunos la apoyan incondicionalmente, otros guardan silencio, esperando a ver cómo evoluciona el caso. Y otros, los más crueles, ya empiezan a murmurar que Isabel debería haber hablado antes, que debería haber advertido, que algo debió ver durante su matrimonio. Pero eso es profundamente injusto, porque Isabel fue víctima, de alguna manera, de Julio Iglesias. Fue una mujer que vivió en un matrimonio difícil,
con un hombre controlador y celoso, y ahora se la está culpando por no haber denunciado comportamientos que, en su época, eran considerados normales. Porque no olvidemos el contexto histórico. En los años 70, un marido celoso que controlaba a su esposa no era visto como un maltratador psicológico, era visto como un hombre que amaba mucho a su mujer. Un marido que se enfadaba si su esposa hablaba con otros hombres no era un controlador, era un hombre con carácter. Las reglas eran diferentes, y juzgar a Isabel por no haber visto entonces lo que ahora vemos claramente es injusto. Ella hizo lo que pudo en su momento, se divorció cuando la situación se volvió insostenible, sacó adelante a sus 3 hijos sola y construyó una vida independiente y exitosa, y ahora, 47 años después, se ve obligada a revivir todo aquello, a preguntarse si podría haber hecho algo diferente, a enfrentarse a preguntas incómodas sobre un hombre con el que ya no tiene ninguna relación, pero que seguirá siendo el padre de sus hijos para siempre. Porque eso es lo que mucha gente no entiende, que cuando tienes hijos con alguien, esa persona forma parte de tu vida para siempre. Aunque te divorcies, aunque pasen décadas, aunque rehagan sus vidas por separado, siempre habrá un vínculo. Y cuando ese alguien es acusado de delitos gravísimos, tú también sufres las consecuencias. Y los hijos de Julio e Isabel también están sufriendo, porque ellos no eligieron tener a Julio Iglesias como padre, no eligieron estar en el centro de un escándalo mediático, no eligieron tener que dar explicaciones sobre un hombre que prácticamente no estuvo presente en sus vidas. Y sin embargo, ahí están, enfrentándose a periodistas que les preguntan qué opinan de las acusaciones contra su padre, enfrentándose a miradas de curiosidad cada vez que aparecen en público, enfrentándose a la realidad de que su apellido, que durante décadas fue sinónimo de éxito y glamour, ahora está asociado a acusaciones gravísimas. Enrique Iglesias, que ha construido una carrera musical impresionante por mérito propio, ahora se ve obligado a responder preguntas sobre su padre en lugar de hablar de su música. Chabeli, que vive tranquila en Miami, ahora tiene que explicar a sus hijos por qué su abuelo sale en las noticias acusado de cosas terribles. Y Julio José tiene que lidiar con compartir nombre con alguien denunciado por delitos sexuales. Todo esto es profundamente injusto para ellos, pero así funciona la fama. Los pecados de los padres salpican a los hijos, y cuando eres hijo de alguien tan famoso como Julio Iglesias, no hay escapatoria. Ahora bien, ¿qué va a pasar a partir de ahora? La Fiscalía investigará, escuchará a las denunciantes, pedirá documentación, buscará testigos, intentará recabar pruebas y en algún momento tomará una decisión. O archiva el caso por falta de pruebas, o lo eleva a los tribunales. Si lo archiva, Julio Iglesias saldrá diciendo que todo era mentira, que era un intento de extorsión, que su inocencia ha quedado demostrada. Pero el daño a su reputación ya estará hecho. Siempre habrá gente que piense que se libró por tener dinero y buenos abogados. Si lo eleva a los tribunales, entonces empezará un juicio que puede durar años. Un juicio mediático brutal donde cada detalle se analizará públicamente, donde las denunciantes tendrán que revivir una y otra vez lo que según ellas sufrieron, y donde Julio Iglesias verá cómo su vida privada se expone de la manera más humillante posible. Y si hay condena, entonces estamos hablando del final definitivo de su legado, porque no importa cuántos discos hayas vendido, no importa cuántas canciones hayas grabado, no importa cuánta gente te haya admirado, si eres condenado por agresión sexual y trata de personas, eso es lo único por lo que serás recordado. Tu música dejará de sonar en las radios, tus conciertos serán cancelados, tus discos serán retirados de las plataformas y tu nombre pasará a engrosar la lista de estrellas caídas en desgracia. Pero todo eso son escenarios futuros. De momento, lo único que tenemos es una denuncia, 2 mujeres que han decidido hablar, una fiscalía que investiga y un Julio Iglesias de 82 años que se enfrenta al mayor escándalo de su vida. Un escándalo que, sea cual sea el resultado, ya ha cambiado para siempre cómo se le ve, porque aunque se demuestre su inocencia, siempre quedará la duda. Siempre habrá gente que piense que donde hay humo, hay fuego, y siempre habrá una sombra sobre su legado. Y para Isabel Preisler y sus hijos, esto también dejará una marca permanente,
porque ellos también son víctimas de esta situación, víctimas del comportamiento de Julio, sea cual sea la verdad, víctimas de un escándalo que los arrastra aunque no tengan nada que ver, víctimas de ser familia de alguien acusado de delitos gravísimos. Así que ahí lo tienes, el escándalo que está sacudiendo España, el caso que puede terminar con el legado de uno de los cantantes más importantes de la historia, la denuncia que pone en jaque décadas de imagen pública cuidadosamente construida. Ahora te toca a ti opinar. ¿Crees que las acusaciones son ciertas? ¿Crees que Julio Iglesias es inocente? ¿Crees que Isabel Preisler debería pronunciarse? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo. Activa la campanita para no perderte las próximas actualizaciones de este caso. Y comparte con alguien a quien le pueda interesar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.